tierra quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan y Muy buenos algarabía del días. camino. Continuamos aquí en su programa Latidos del Campo y hoy está con nosotros nuestra amiga Claudia Leonora García. Muy buenos días, Muy buenos amiga. días, Muy buenos amigo. días. Para hablar de un tema muy interesante, como todos los temas que tú dominas, que tú platicas, que me apasionas con tu plática. Y hoy hablaremos de Lope de Vega. Lope de Vega, un poeta que, bueno, un poeta, un dramaturgo, un escritor que ya tienes muy dominado, amigo, porque Carlos es un excelente declamador de la poesía del siglo de oro y la verdad es que ya lo tienes bastante conocido también. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Lope de Vega. Es uno de los principales poetas españoles del siglo de oro. Uno de los autores más reconocidos en la literatura universal. Nació en la ciudad de Madrid, en España, el 25 de noviembre de 1562. Dentro de unos días es aniversario precisamente de su nacimiento. Su familia era humilde, su padre, llamado Félix de la Vega Carpio, era bordador y su madre, ama de casa, se llamaba Francisca Fernández. En el mismo año que nació fue bautizado en la parroquia de San Miguel de Octoes. Tuvo 4 hermanos llamados Francisco, Luisa, Juliana y Juan. Vivió parte de su infancia en la casa de su tío abuelo, que se llamaba Miguel de Carpio. Y desde muy pequeño mostraba su inteligencia y su facilidad para la escritura. A la edad de 5 años ya leía en el idioma latín y en castellano, y también escribía pequeños textos en forma de versos. Iba a la escuela con muchas ganas de aprender y escribir y siempre ponía interés en las letras y pedía ayudas a los mayores para poder escribir sus versos. Cuando tenía 12 años ya comenzó a escribir sus propios escritos más largos llamados comedias. Como dijimos, tenía mucha facilidad para la escritura y Lope decía que esto era un don natural que se le había dado. Y así continuó escribiendo comedias y poemas y estudiando en escuelas de poetas, sacudiendo tiempo después a la Universidad de Alcalá. Pues sí, concretamente vamos a hablar de pues uno de los poemas que hacen el corpus amoroso, ¿no? Más Sí, nutrido de Lope de Vega y nos vamos a referir al soneto 126. sí. Este soneto está creado en la última etapa de Lope. Ujú. Vamos a recordar que, bueno, Lope tiene, como todos los escritores, pues diferentes etapas, y en esta última etapa, que a mí me parece un poco cínica, creo que conforme avanzamos en la edad, vamos adquiriendo un cierto cinismo que la misma experiencia de vida nos va Sí, otorgando. y era precisamente lo que te iba a decir, no era tanto el cinismo, más bien se desinhibió de muchas cosas y tantas experiencias que tuvo en la vida, porque además él fue militar, se dio de alta en la Armada Española. Es que fue de todo, fíjate que fue de todo porque también tuvo una vida religiosa muy cercana, entonces, pero también fue muy bueno con los amantes, entonces como que era muy diverso el hombre, ¿no? Y toda esa experiencia y esa vida mundana le dio la experiencia para poder en esta última etapa hablar con desfachatez, con esa singularidad rayada en el cinismo de lo que dice. Ay, y tú te preocupas por Ese pequeñeces. desprendimiento, lo vamos a llamar ese Así. desprendimiento, ¿no? Y bueno, este está en un poemario que tiene, que se llama precisamente Rimas Humanas, y que nos ayuda, o creo que es un soneto clave para revelar su pensamiento poético. Sí. Bueno, no quiero entrar mucho en esto, pero una cosa es el pensamiento y otra cosa es el pensamiento poético, ¿no? Pero bueno, no vamos a andar mucho en esto. Pero en este precisamente nos muestra cómo el amor pone al ser humano al borde de las contradicciones, ¿no? Sí. Muy distinto, por ejemplo, a lo que sería lo que tiene heredado, por ejemplo, de Petrarca, ¿no? Que es Ujú. alguien que va heredando en los poetas del siglo de oro, ¿no? Que él más bien habla como del amor, como de esta
enfermedad que de alguna manera es dulce, ¿no? Pero Lope de Vega no lo ve así. Para Lope de Vega más bien es como un estado de guerra, ¿no? El amor es, Es una hablando, lucha. sí es una lucha, y es una lucha que él entiende perfectamente bien, porque vamos a ver que él va precisamente surfeando, ¿no? Entre la vida religiosa, que decíamos, Sí. y esta tumultuosa vida sentimental que también llevaba. Entonces, esta lucha entre la culpa, entre el deseo, entre la conciencia moral y la imposibilidad, ¿no? De abandonar esos afectos, pues, que le instaban, pues le va haciendo a él cuestionarse muchas cosas. Y todo eso nos lo va plasmando precisamente en este soneto. Sí, de ahí viene el dicho que el amor es ciego, Eh, te ciega. sí, bueno, no, más bien tú no quieres ver. O sea, no nos ciega, pero hay momentos en los que nos hacemos un poco guapos y no queremos ver, Sí. ¿no? Y lo vamos a ver precisamente en el Ay, soneto. se plasma. Exactamente. Este poeta, bueno, pues este poema nos va introduciendo va comenzando, vamos a comenzar a desmenuzarlo un poquito y nos va adentrando a una lista de verbos que son contrarios y todos van en infinitivo y que de alguna manera van llevando una estructura, aparte, bueno, una estructura sintáctica muy violenta, que nos va transmitiendo, ¿no? Conforme vamos avanzando en la lectura, una cierta ansiedad, porque nos va marcando un ritmo un poquito más rápido cada vez, como en una síncope emocional. Pues es que, perdón la interrupción, pero es que el amor así es. Cuando empiezas una relación con una persona, antes de que llegue a haber esa conjunción y ese entendimiento pleno para decir, sí quiero vivir el resto de mi vida con esta persona, surgen todas esas dudas, Si llega el surgen, entendimiento si pleno. llega, si no, están tu mundo entre esas dudas, entre si me quiere, me pone el cuerno, de veras me amará, piensa en mí, me quiero morir, desfallezco. Tu mundo y tu mente se vuelve una hecatombe Un estado de angustia constante, ¿no? completa. Entonces, ahí lo manifiesta precisamente y lo explica perfectamente bien. Claro, porque lo que tú dices es así, es esta lucha interior que de alguna manera el poeta nos va transmitiendo y bueno, se va sumergiendo en todo este mundo de emociones. Hay algo, a ver, que a mí me gusta mucho de los poemas, de la poesía barroca en general, y es que si bien es emocional, en ningún momento se desprenden de lo intelectual. No. A diferencia, a lo mejor, de otros que hemos visto, como ha sido aquí el caso, a lo mejor, de García Lorca, que no, de pronto no es tan intelectual, no es tan de ideas, pero sí es de emoción desbordada, ¿no? Sí. Pero en el barroco no sucede eso. O sea, en el barroco va mediando tanto la forma como el qué. Es decir, es importante lo que se dice y el cómo se dice. Bueno, es que basta traspolar la poesía al arte barroco y te vas a dar cuenta que cuidan mucho las formas y lo que transmiten con esas esculturas en las fachadas de las iglesias, con tantos elementos, con significados diferentes, pero que al mismo tiempo lo unen en una idea general. Eso, ya quisiéramos que muchos de nuestros jefes también cuidaran más las formas, ¿no? El qué como el cómo, ¿no? Exacto. Pero bueno, son cosas que no debemos, que podemos aprender bastante bien del barroco, ¿no? Y en general de la poesía del siglo, De oro de español. todos los escritores del siglo de oro. Y vamos a comenzar, fíjate cómo comienza si me ayudas, Sí. vamos a leer la primera El primer estrofa, párrafo, sí. los primeros 4 versos. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Fíjate cómo esta violencia que va desbordando, este sentimiento amoroso, se va desencadenando, pero como en actitudes extremas, ¿no? Y nos las va enumerando.
traidor, cobarde y Y animoso. el ¿no? último, ay, animoso. No, porque no Sí. pierde, el enamorado no pierde la esperanza. Claro, es lo ¿no? último que Entonces, pierde. Estará mordiéndose la lengua, pero al final él sigue con el ánimo y el espíritu de que lo van a querer, de que sí lo aman. y es que el enamorado, pues, todos los que nos hemos enamorado alguna vez, ¿no? Pues somos capaces de sacar lo mejor y lo peor Sí, de nosotros cuando nos sentimos pues, rechazados. Estamos hablando, a ver, el amor tiene muchas excepciones, pero estamos hablando del enamoramiento, ¿no? sí. Para que quede claro, ¿no? Y el enamoramiento siempre tiene mucho de egoísta. Y pasa lo mismo. ¿Se han de acordar cuando tuvieron por ahí algún novio, alguna novia? De los pocos, muchos X que haya tenido cada uno. ¿Cómo fue ese rompimiento? Al principio fue la ilusión, lo bonito, lo padre, ay, uy, caminando en algodones, en las nubes. Cualquier cosa era una ilusión. Sí, Ay, claro, ni te me tocaba, habló, pero tú me va a pensabas que te hablar y veía. ahí va a estar, ahí estás 3 horas esperando la llamada porque me dijo que me iba a hablar en la tarde y la tarde empieza a las 12 y termina a las 7, 8 de la noche. Entonces, horas esperando la llamada que luego no llegaba y te enojas. Y entonces viene esto, el desmayarse, estás furioso, tierno porque si te habla en ese momento, ¡pum!, se rompe el encanto de la furiosidad, del enojo y otra vez te vuelves ese ser tierno. Ay, mi amor, estaba esperando tu llamada. Mira, de esto que hablas, Lope nos va escenificando, ¿no? La lucha espiritual, esa Sí. lucha espiritual nos la va escenificando Lope de Vega. Y precisamente, si me apoyas, por favor, en el siguiente verso, que es de lo que tú hablabas, ¿no? No hallar fuera del bien centro y reposo. Es decir, si no la ves, pues ya te fastidiaste, porque fuera de ese objeto amado, no encuentras centro y reposo, y hay una angustia constante. Total. ¿No? Porque no tienes la seguridad del reafirmamiento, ¿no? Exacto. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Sí, pues porque me dejó en visto, ¿no? Me dejó en visto y cómo es posible. Entonces ya comenzamos con. Y nada más nos pestañean 2 veces, aunque estamos que no cabemos de alegría, después estamos sumergidos en la tristeza absoluta, somos humildes porque llegamos a extremos vergonzosos, ¿no? Con tal de mostrar nuestro afecto y en momentos somos altivos. Es decir, Sí, claro. pasamos y no estoy viendo que me estás viendo. ¿No? Sí. Entonces, Ignoro. todos, exactamente. Y bueno, pues luego de establecer esta dialéctica donde nos muestra pues esta clara lista de contradicciones y que de alguna manera también son, según mi punto de vista, elecciones de esta lucha emocional. Y voy a repetir la palabra, son elecciones de esta lucha emocional, pues esta conciencia de estar atrapado no en una contradicción momentánea, porque a lo que Lope nos muestra aquí no es una contradicción momentánea, sino más bien una condición estable y repetiría yo, elegida. Sí. Es que en el inconsciente tal vez no existe, y aunque no lo tengamos presente o no lo queramos aceptar, es bastante más consciente de lo que creemos. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿me ayudas por favor con el siguiente? Huir el rostro al claro desengaño. Fíjate nada más, estás viendo cómo están las cosas, pero Oye, huyes el lo rostro. huyes. O sea, Claro. ahí está el desengaño. Comadre, no te quiere. Sí, pero no lo ves Pero no porque lo vas estás a aceptar, ilusionado. porque todo el mundo tiene la culpa. Claro. Menos él. Ni ella. Ni tú. No, es Nadie. el mundo que está en contra de ti. Sí, ¿no? nos ven mal, nos tienen Ya envidia. sé. Entonces, huimos el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Pero, ay, es que el amor todo lo vence, porque mi amor es verdadero. Sí, está bien. Sí, comadre, muy bien. Like y compartir. O sea, olvidas el provecho. Sí. Olvidas el bien propio, tu bien. Te enmascaras, te confundes, te engañas tú mismo. Y te aferras al daño. No ves el daño, más bien lo transformas y no lo quieres ver. Sabes que ahí está, que te molesta, te lastima, pero no lo quieres ver porque sigues idealizando a esa persona. No duermes, no comes, te angustias,
te está dejando claro, porque vamos a ver, el dinero, la juventud y el amor se notan a kilómetros. O sea, nadie te lo tiene que explicar, ¿no? Sí, yo digo, bueno, si tienes dudas entre si te ama o no te ama, lo más seguro es que no te ame, porque si te queda duda, bueno, Pues sí, está bien, ¿no? efectivamente. Pero bueno, y bueno, aquí ya al final nos va ofreciendo, bueno, más bien ya no nos ofrece más ningún consuelo, porque Lope de Vega lo No. que tiene es que él sí no nos engaña. O sea, Lope, dentro de todo lo que nos va narrando, nos va dejando como muy clara la verdad del ser humano. Y la verdad del ser humano es vivir inmerso en esta serie de contradicciones. No hay nada Sí. tan verdadero en el ser humano para Lope de Vega, digo, pueden estar o no de acuerdo, y ya eso es cuestión de cada quien, como la contradicción, ¿no? Así es. Y aquí queda muy claro en esta descripción que hace. Creer que un cielo en un infierno cabe O sea, ¿tú crees que ese es tu cielo? es el sol y la luna, el día y la noche, el agua y el aceite. ¿Caben juntos? Estás viviendo un infierno y todavía te preguntas si en algún momento tu vida cambiará. Creer que ¿Va a un ser cielo posible? en un infierno cabe, pues no sé. Yo no lo sé, pregúntenselo. Dar la vida y el alma a un desengaño. Porque todo lo hacemos por amor, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Pues sí, también yo lo he probado y lo sé. O sea, puedo dar fe y legalidad de todo lo que dice Lope de Vega. Pero fíjate, ahora vamos a unir estos últimos tres renglones para que lo entiendan perfectamente bien. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Claro, porque cuando estamos enamorados, somos capaces de todo, amigo. O sea, somos capaces de entregarlo De todo darlo todo. y pasamos por nuestros infiernos. Ujú. Pero pensamos que vale la pena. Lo creemos firmemente. Sí, claro, por eso lo hacemos. Por eso nos aferramos. Y entonces, pues yo creo que en este mar de contradicciones, por eso a mí me parece que es uno de los más loables y de los imperdibles de Lope de Vega, el soneto 126, porque nos habla sobre estas contradicciones, o sea, nos da todo un catálogo emocional que va dando Sí. contradicciones y en estas contradicciones nos sentimos identificados todos. Yo no creo que alguien joven, viejo, hombre, mujer, vamos, no haya sentido en algún momento esto. Y a Ujú. veces desde muy pequeños, ¿no? Por eso Sí. cuando los niños pierden el objeto amoroso que es la madre, ¿no? En su momento hacen berrinches tremendos con el padre, porque les está haciendo muy angustioso que este objeto de Sí. amor, pues de alguna manera lo sientan en riesgo. Entonces, Ujú, no es ujú. cuestión, y bueno, en la adolescencia, ya te cuento yo que trabajo con adolescentes, es que es el amor de mi vida, maestra, se lo prometo que es el amor de mi vida. Y yo digo, mira, sí, yo te entiendo, sí, es el amor de tu vida, yo creo en el amor de la vida, por eso ya llevo varios. Es Es el decir, amor de tu vida en este momento. claro, Cuéntamelo dentro de un año. y lo más importante, pues, bueno, ay, caramba, algo cayó. Bueno, precisamente digo, bueno, pues por eso hay que, pero conforme vamos ganando experiencia, pues nos vamos haciendo más a la idea que a veces estas emociones tan desbordadas, pues tenemos que mesurarlas un poco. Sí. Aunque ya cuando nos enfrentamos a este tipo de enamoramientos, amigo, es que no hay edad. No, lo enmascaras, lo cubres, te mientes, tú mismo ves el mundo de otra forma y no te deja ver más allá de lo que tú crees y quieres ver. Ese es el engaño o lo bonito del amor, como lo quieras ver. No sé exactamente qué edad tendría Lope de Vega cuando ha escrito este soneto, me parece que fue escrito en 1634, pero sí sé que ya es en la etapa bastante madura
Y estamos hablando, no sé, tal vez alrededor de los 70 años, no Entre sé. 60 a 70 años, Lo, cuando menos de edad. sí, lo vamos a investigar y se los vamos a dejar ahí en la descripción para que tengan el dato preciso. Pero bueno, esperamos que hayan pues disfrutado de este Así como lo soneto. disfrutamos nosotros. Sí, y pues que de alguna manera pues veamos cómo no somos los únicos que han visto un poco de cinismo en este tema del amor. Gracias, Claudia Leonora. Y bueno, en el campo también hay grandes escritores, hay grandes poetas, grandes filósofos. Y no porque los reconozcan y les hagan monumentos, les escriban obras, simplemente la vida, el día a día, los llega a filosofar y a entender estas cuestiones de la vida. Y estas cuestiones de la vida son precisamente los latidos del campo. Muchas gracias. Gracias a ti.